Bienvenidos a mi canal El Gato Gordo Matemático. En este video vamos a continuar viendo el tema de lo que son las fracciones decimales, pero puntualmente veremos el tema de la lectura y escritura de números decimales. Recuerden que las fracciones decimales son todas aquellas que tienen como denominador el número 10 o una potencia de 10. Antes de nosotros poner ejemplos de cómo escribir y leer números decimales, vamos a poner en contexto algunas cosas como recordatorio para poder entender mejor este tema. Recuerden que las fracciones en forma decimal pueden tener una parte entera o no tenerla. Es decir, aquí tenemos una parte entera que es la que le corresponde a todo lo que está del punto decimal hacia la izquierda. Y la parte fraccionaria, que es la parte decimal, es la que está del punto decimal hacia la derecha. Así es como lo podemos encontrar. También recuerden que una fracción decimal no precisamente puede tener parte entera, puede tener también el número 0, por ejemplo, como si fuera 0.7, 0.2, que ya lo veremos ahorita en su momento. Recuerden que cuando nosotros veíamos el sistema de numeración decimal, ahí nosotros nos enseñaron cómo formar cantidades a partir de un conjunto que tenía un número X de elementos. Y recuerden que nosotros teníamos un conjunto, por ejemplo, de 1000 canicas y la empezábamos a coleccionar de 10 en 10. Si teníamos 10 elementos, era una decena. Si nosotros formábamos un conjunto de 10 decenas, teníamos una centena. Si teníamos un conjunto de 10 centenas, teníamos un millar y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros ya agrupábamos los elementos y nos sobraban números menores que 10, por ejemplo, si teníamos un conjunto de un elemento de 2 o hasta 9 elementos, lo considerábamos unidades. Ahora, cuando formábamos esas cantidades, empezábamos de derecha a izquierda y en la parte entera, que correspondía a los números enteros, ¿cómo los ordenamos? Primero las unidades, luego las decenas, luego las centenas, las unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón, etc. Bueno, así era como los ordenábamos. Ahora, ¿cómo nosotros expresábamos un número entero en forma exponencial? Por ejemplo, vámonos con este ejemplo que está aquí. Nosotros teníamos 5. Poníamos 5 por 10 a la 0. El 7 más 7 por 10 a la 1. Más el 9 más el 9 por 10 al cuadrado. Más 5. 5 por 10 al cubo. ¿De acuerdo? Y así podríamos continuar con cada una de las demás unidades. Ese es nada más un ejemplo de forma representativa. Pero recuerden que 5 a la 0, 10 a la 0 es igual a 1, que es un tema que luego veremos a más detalle. Aquí sería 7 por 10 a la 1 sería 10. Acá 9 a la 10 al cuadrado, 10 por 10 es 100. Más 5 por 10 al cubo, recuerden que 10 por 10 es 100 y 100 por 10 era 1000. Aquí no lo estamos viendo detalladamente porque ese es otro tema. Solamente estamos poniendo en contexto para poder entender lo demás. Así es en forma exponencial y ya así es en forma desarrollada, en notación desarrollada como se le llama. Bueno, nos damos cuenta que también esto es una potencia de 10. Nada más que aquí va aumentando el valor. Una decena, aquí una centena, un millar, etc. Del punto hacia la derecha es la parte fraccionaria. Ahí es donde ya entran los que son las fracciones decimales. Pero aquí, en la parte entera, salían todos los números de ir agrupando elementos de 10 en 10. Y aquí no. Aquí en la parte fraccionaria resulta que todas estas cantidades resultan de dividir una unidad, ya sea entre 10 o una potencia de 10. Es decir, entre 10, entre 100, entre 1000, etc. Por ejemplo, si nosotros dividimos este círculo en 10 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 décimos. Aquí tenemos 7 décimos. La unidad fraccionaria de este círculo, la unidad fraccionaria de dividirlo entre 10 es un décimo. Entonces, aquí tenemos 7 décimos. ¿Cómo lo podríamos expresar? Más
7, ¿cuál es la unidad fraccionaria? Un décimo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este círculo, pero ya dividido en 100 partes iguales. Cada unidad fraccionaria ya es un centésimo. Entonces aquí tenemos 2 centésimos. ¿Cómo lo podríamos expresar? 2. Su unidad fraccionaria es un centésimo. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos un círculo y lo dividimos en 1000 partes iguales, ya tenemos un milésimo. Entonces aquí tendríamos 8. La unidad fraccionaria o unidad decimal es un milésimo. Y así podríamos continuar con las demás fracciones. Entonces, o con los demás números decimales. En los números decimales o en las fracciones decimales también aplica el principio de posición. Recuerden que, por ejemplo, en el sistema de numeración decimal, cuando formábamos unas cantidades de donde se repetían algunas cifras, el valor de cada cifra dependía de su posición. Por ejemplo, aquí este 5 representa 5 unidades. Pero este 5 aquí no representa 5 unidades, sino representa 5 millares, es decir, 5000 unidades. Este 7 aquí representa 7 decenas, 7 veces 10. Este 7 aquí representa 7 millares, centenas de millar, es decir, 100.000 unidades. Lo mismo ocurre con la parte fraccionaria. Aquí este 7 representa 7 décimos. Este 8 aquí son 8 milésimos y este 8 aquí son 8 millonésimos. Haz de cuenta que este 8 millonésimo corresponde que la unidad fraccionaria corresponde a un millonésimo y aquí corresponde a un milésimo. Este 7 representa su unidad fraccionaria, un décimo, y aquí representa un 100 milésimos. Entonces es para poner en contexto también que aquí se aplica el principio de posición y el cero. Cuando escribimos un número, en este caso, del punto hacia la izquierda es la parte entera, del punto hacia la derecha es la parte fraccionaria. Pero nos vamos a encontrar con situaciones en que la parte entera pues es 0. Entonces, por ejemplo, si es 0, si todo esto fuera 0, esta cantidad la veríamos así. ¿Cómo se va a leer esto? Se leería 0 enteros 728.478 millonésimos. Recuerden que se va a poner el nombre de la unidad decimal o unidad fraccionaria a la que le corresponda la última cifra. Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo. Entonces vamos a escribir 0 enteros, 728.478 millonésimos. ¿Por qué millonésimos? Porque la última cifra corresponde con esa unidad decimal. Ahora vamos a imaginar que tenemos 0.72. Ahora, ¿cómo se escribiría eso? La primera cifra es décimo, la segunda es centésimo. Pero obviamente juntos forman 72 centésimos. ¿Por qué? Porque la última cifra corresponde al valor de la unidad decimal o de la unidad fraccionaria de centésimo. Entonces tenemos 0 enteros, 72 centésimos. En estos casos donde la parte entera es 0, a veces podemos omitirla y solamente leer, como en este caso, 728.478 millonésimos, sobreentendiendo que el 0 va aquí. En este caso podemos leer 72 centésimos, sobreentendiendo de que el 0
está aquí a la izquierda. Ahora, yo pongo 5.72. Ahora, ¿cómo se leería esta fracción decimal? 5 enteros, 72 centésimos, perdón, aquí centésimos. Quiero que pongan atención en algo, amigos, porque esto es muy importante. Todas las cantidades que tienen parte entera igual a 0, quiere decir que la unidad, que este valor es menor que la unidad. 0.72 también es menor que la unidad, pero 5.72 es mayor que la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Siempre del punto decimal hacia la derecha van a estar representadas las decimales, la parte fraccionaria, que son menores de la unidad. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Vamos a agarrar 975.728. Acá lo vamos a escribir. 975.728. ¿Cómo se escribiría esto con letras? Se escribiría 975 enteros, coma 728 décimo, centésimo, milésimo. Milésimos. Siempre vamos a poner el nombre del término que corresponde con la unidad decimal de la última cifra. Décimo, centésimo, milésimo. Entonces son 728 milésimos. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora, nada más como recordatorio. Esta tiene la parte entera que son 975 y una parte fraccionaria que son 728 milésimos. Es decir, si lo consideramos, fíjense, rápidamente, este es un círculo como este, como el que tenemos aquí, como este, pero en chiquito meramente este. Entonces vamos a tener 2, 3, 975 círculos de este. Más décimo, centésimo, milésimo. Este círculo dividido en 1000 partes iguales. Y escogeríamos 728 milésimos. Así representaríamos esta parte fraccionaria. Dibujamos un círculo, lo dividimos entre 1000 y escogemos 728 unidades fraccionarias para representar precisamente esa fracción. Vamos a ver otros ejemplos para terminar. Tenemos otro ejemplo. Tenemos 5.7284. ¿Cómo lo escribiríamos con letras? Lo escribiríamos 5 enteros, 7.284 décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo. Así escribiríamos esta parte. Quiero que observen lo siguiente, amigos. Cuando tenemos números decimales en donde no tiene parte entera, es 0. Por ejemplo, 0.7, vamos a suponer, 0.7. Ya habíamos dicho cómo lo podríamos escribir. 0 enteros, 7
décimos. Recuerden, cuando la parte entera es 0, podemos omitirlo y simple y sencillamente decir 7 décimos. Se sobreentiende que es 0.7, que el 0 está a la izquierda del punto. O podemos mencionarlo como en este caso 0.7. Todas las cantidades que tienen en parte entera 0 quiere decir que son menores que la unidad. Quiere decir que esto que está aquí, si lo representamos como fracción, sería 7 décimos. ¿De acuerdo? 7 décimos. Estos 7 décimos quiere decir, como este que está aquí, que su unidad fraccionaria es un décimo, porque este círculo se dividió en 10 partes y su unidad fraccionaria es un décimo. Ahora, aquí tenemos 7 décimos, quiere decir que esta fracción representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décimos. Esta fracción me representa 7 décimos y es menor que la unidad. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, si yo escribo 5.7, ¿cómo se va a escribir con letras? 5 enteros, 7 décimos. Ahora, esta fracción decimal expresado en número decimal es mayor que la unidad. ¿Qué quiere decir que es mayor que la unidad? Porque, por ejemplo, son 5 enteros. Haz de cuenta que son 5 círculos como estos. Esto que está aquí son los 5 enteros. Aquí está el punto. Y estos décimos quiere decir que tenemos un círculo. Y este círculo lo hemos dividido en 10 partes iguales, como el que explicamos aquí. Y escogimos, en este caso, 7 décimos. Porque 0.7 en fracción es 7 décimos y son 7 veces la unidad fraccionaria, como en este ejemplo que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.7 expresado como fracción es 7 décimos y sumado sería 5 más 0.7, que es igual a 5.7. Y así es como nosotros podemos representar, en este caso, las fracciones decimales con números y con letras.